Con todos ustedes, proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo comenzó Jesús a anunciar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén para padecer mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, que tenía que ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro se lo oyó aparte. Trató de disuadirlo diciéndole: no lo permita Dios. Señor, esto no puede sucederte a ti. Pero Jesús se volvió a Pedro y le dijo: apártate de mí, Satanás, y no intentes hacerme tropezar en mi camino, porque tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres. Luego Jesús dijo a sus discípulos: el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por mí la encontrará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar uno a cambio de recobrarla? Porque el Hijo del Hombre ha de venir rodeado de gloria de su Padre en compañía de sus ángeles, y entonces le dará a cada uno lo que merecen sus obras. Hermanos y hermanas, esta es la palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es impresionante este Evangelio. Especialmente hay una palabrita: el que se reniegue, renuncia, dice aquí, a sí mismo. Cada vez que nosotros escuchamos esta palabra, como que solo escucharla nos pone incómodos. Jesús, mire cómo dice: el que reniegue de sí mismo, el que renuncia a sí mismo. Y entonces nos vamos dando cuenta que hay ciertas cosas que nos golpean, solo que hay ciertas palabras que nosotros las hemos tomado en negativo, no en positivo, a pesar que significan lo mismo. Un ejemplo para que me entienda mejor. Por ejemplo, la Virgen Inmaculada. ¿Qué significa inmaculada? Sin mancha, sin pecado. Es decir, esa es una definición en negativo, porque está hablando de pecado, inmaculada. Habla de pecado. Debería decirse lo contrario, ¿sí? Me gusta mucho en la República Dominicana, le dicen la Virgen de la Alta Gracia. Es decir, es lo contrario, ¿eh? Es la Virgen de la Alta Gracia. Pero en el fondo significa lo mismo, solo que nuestro lenguaje a veces trata de usar palabras en negativo para asumirlas. Pero es lo mismo si lo decimos en positivo. Lo mismo es esta palabrita. ¿Qué significaba para el judío? El que se reniegue de sí mismo, el que renuncia a sí mismo. No sé si ustedes han visto o han escuchado cuando los nazis, Hitler, quería hacer desaparecer a los judíos de toda Europa. Era impresionante. Invitaban a los judíos de otros países ofreciéndoles un trabajo con un sueldo impresionante. Qué sé yo, si aquí ganas $10 la hora, ya vas a ganar $35 la hora, y te mandaban la invitación. Y entonces los judíos, pues bendito sea Dios, vamos a tener un trabajito, entonces se dirigían. Solo que cuando subían a este tipo de tren, estos trenes los llevaban a los campos de concentración, donde los iban a matar, a hacer experimentos, a incinerarlos vivos. Sin embargo, de vez en cuando aparecía alguien que sabía a dónde iban. Y entonces pasaba la voz, la mayoría, por supuesto, me mandaron de Alemania, me van a dar un trabajo tremendo, me van a pagar muy bien. No, nos van a matar. No, ¿cómo nos van a matar? Es un trabajo el que me están ofreciendo. Entonces, algunos hacían caso y lograban bajarse del tren. Y por supuesto, al final se salvaban. Eso es renunciar.
bajarse de un tren, pero para tomar otro. Ese tren era el tren que le llevaba a la muerte. Renunciar significa bajarme y tomar otro que me lleva a la vida. San Pablo entendió un poco lo que significa este traspaso de trenes. Es interesante porque él dice, ya no soy yo quien vive, es fuerte es. Es decir, se cambió de tren. Tomó el tren que lleva a la vida. Eso significa renunciar, bajarse de mi tren y tomar el tren de la vida, el tren que me lleva a la felicidad. Cuando Jesús nos dice renunciar, el que se reniegue de sí mismo, que renuncie de sí mismo, no es otra cosa que bajarse de mi tren. Dios nos ha dado una gracia muy linda. Él no quiere que dejemos de ser lo que somos. Nosotros somos hijos de Dios, hechos a su imagen y semejanza. Pero entonces, ¿qué significa bajarse de ese tren? Bajar de ese tren significa que renunciemos, que rechacemos aquello que no es nuestro. Aquello que nosotros hemos ido adquiriendo en la vida por nuestras miserias, debilidades, pecados. Y esto es lo más grande. Que aprendamos nosotros a bajarnos de nuestro tren y realmente tomemos el tren maravilloso. Mire, ¿cuántos de ustedes? A ver, levante la mano los esposos y esposas. Levanten la mano. Eso, gracias, bendito sea Dios. Solamente le invito a recordar cuando usted todavía era joven. ¿Cómo pensaba del matrimonio? Ay, cuando yo me case, voy a hacer esto, voy a hacer el otro. Cuando yo tenga mis hijos, voy a tener esta actitud. Yo voy a ser así de mi familia, no como otras familias, no como las familias inclusive de antes de mi propia familia. Yo voy a marcar la diferencia. Y ahora, ¿en qué ha quedado todo eso? Todas esas ilusiones, todos esos sueños con sus hijos, ahora que están grandes, ahora que están estudiando, ¿qué pasó? ¿En qué quedó todo eso? ¿En qué quedó todo eso? ¿Solamente en ilusiones y sueños? Por eso es lindo hoy este Evangelio. Renunciar a sí mismo, renegarse a sí mismo, significa, hey, sabes, hoy tienes la oportunidad de tomar el otro tren. Hoy es la oportunidad de tomar otro tren. Para que tu vida sea diferente, para que tus sueños sean una realidad. Es posible, gracias a Jesucristo. Eso es posible. Pero es necesario bajarse de ese tren. Porque ese tren, así como yo estoy viviendo, actuando, mire, no te lleva a nada, te está destruyendo la vida. Te está llevando a la muerte. Hace algunos años, cerca de Riеше, encontraron en el fondo del mar unas dos que tenía más o menos, parecían figuras humanas, ¿verdad? Pero estaban bien rodeadas de muchas cosas, de tierra, de hierba y de todo. ¿Cuántos las lograron sacar? Es interesante cuando las limpiaron. Son ahora una de las mejores esculturas de los hombres. Y datan del siglo V antes de Cristo. Es espectacular, espectacular. Pero cuando se las veía al principio, nadie daba un centavo. Sin embargo, cuando las limpiaron, hoy son de las mejores esculturas en el mundo. Eso es un poquito renunciar a sí mismo. Es decir, comenzar a quitar eso que me estorba. Eso que me hace daño. Y no solamente me hace daño a mí, sino que hace daño a los demás. Eso es quitar y que brote así lo que llevo dentro. Que salga, que luzca hacia afuera
eso que Dios me ha concedido a mí. Renunciar a sí mismo es esta gracia linda de que los demás vean que la vida es de alegría, de gozo, de alegría, de esperanza, que la vida merece ser vivida bien y no con todas esas cosas que vengo acumulando tantos años y tanto tiempo. Más aún, para el judío, ¿qué es renunciar a sí mismo? Renunciar a sí mismo es comenzar a aprender a hablar otro lenguaje. Y eso es maravilloso. Imagínense ustedes, yo tuve la oportunidad de conocer a una persona de habla inglés y ella habla español. Y entonces se conocieron y fue de esos flechazos a primera vista, ¿verdad? Y entonces quería decirle algo, pero no sabía cómo decírselo, ¿verdad? Y claro, le hacía con señas, así, pero a veces eso no bastaba. Y entonces le decía a este muchacho, le decía, es que tú tienes que hablar español. Si tú no aprendes a hablar español, tú no vas a poder estar con esta muchacha porque ella tiene que entenderte. Entonces era lindo comenzar a que aprenda palabritas, ¿verdad? Claro, la primera palabrita, la primera son te amo. Dice, te amo. No, te amo. Así que te salga del corazón, te amo. Y claro, cuando ya le dijo a ella, pues ya se la metió al bolsillo, ¿verdad? Con una frasecita así. Y así fue aprendiendo. Y bien lindo. Al final, ella también tuvo que aprender en inglés, ¿verdad? Aprender a decirle, I love you so much, ¿verdad? Y claro, y él se sentía tan feliz porque le decía en su idioma lo que él le llegaba. Así tuvieron que crecer y ahora ya son casados y tienen unos hijos muy lindos. Esto es renegar de sí mismo, renunciar a sí mismo. Renunciar a sí mismo. Y aprender a pensar en el otro. Renunciar a sí mismo es algo muy lindo de parte de la vivencia y experiencia con Dios. Necesitamos aprender a hablar el lenguaje de Dios. Dios, el único lenguaje que Él entiende es el lenguaje del amor. Él no entiende otra cosa, mis queridos hermanos. Ahora pueden darse cuenta cuántas veces nosotros a lo mejor nos ponemos a pedirle y a pedirle y a pedirle y el Señor no nos da nada, es que no entiende. Porque el único lenguaje que Él entiende es el lenguaje del amor. Cuando las cosas no salen de la boca, sino salen del corazón. Cuando nosotros somos capaces, inclusive cuando venimos a misa, de tener esas actitudes, de ponerme de rodillas, de inclinarme, de responder, de cantar, pero que me salga del alma. Entonces el Señor nos pone atención, porque si no, no entiende. Por eso nosotros no hemos crecido en el Señor, porque le hablamos otro lenguaje que Él no entiende. No entiende. Renunciar a sí mismo es aprender eso, hablar el lenguaje de Dios, que es el lenguaje del amor. Lo mismo, cuando yo comienzo a usar este lenguaje, es más fácil entonces entenderme con los demás. Pero tiene que ser el lenguaje del amor. Decimos, ¿verdad? Más vale una gota de miel que un barril de hiel. Es decir, más vale algo tan pequeñito hecho con cariño, con ternura, con amor, que algo tan grande y espectacular que Dios no lo entiende.